Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vemos hoy la actualización jurisprudencial de este viernes 2 de octubre del 2020. 30 nuevos criterios que tenemos que estudiar para mantenernos actualizados en lo que es la jurisprudencia. Recuerda, tenemos ahora un nuevo rubro que son los acuerdos y normativa, a través del cual es importante que adicionalmente a las ejecutorias de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad las puedas estudiar. Veamos, en este 2 de octubre tenemos solamente un acuerdo, vamos a ir al mismo, y es el instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de septiembre de 2020, en virtud del cual se prorroga del 1 al 31 de octubre de ese año la vigencia de los puntos tercero y noveno del Acuerdo General número 14/2020 de 28 de julio de 2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se reanudan los plazos procesales suspendidos desde el 18 de marzo de 2020. Importante que entres y le des lectura para que tengas conocimiento qué nos dice la Suprema Corte respecto de esta suspensión de los plazos. Ahora bien, por cuanto hace a la jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte este viernes 2 de octubre del 2020 no publicó jurisprudencia ni tesis aisladas. En cambio, la primera sala de nuestro máximo tribunal publicó 6 nuevas jurisprudencias y 3 tesis aisladas. En tanto, la segunda sala solamente publicó una tesis aislada. Veamos qué nos dijo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Temas fundamentalmente penales. Mira, en esta jurisprudencia primera J28/2020 de décima época, no se establece que en tratándose de la vinculación a proceso, los jueces de amparo no pueden sustituir al juez de control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado, su defensa en el plazo constitucional o su duplicidad. Sin embargo, sí pueden analizar la legalidad de su ejercicio de ponderación. ¿Por qué es esto? Mira, ponle pausa si estás viéndonos aquí a través de Facebook Charlas de Amparo. Si estás a través del podcast, te explico. ¿Qué nos dice la Suprema Corte? Recuerda, el amparo es un medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Los jueces de amparo no sustituyen al juez de control porque no son un revisor, no es un recurso. Sin embargo, sí analizan la legalidad del acto de ponderación. ¿Por qué se analiza la legalidad del acto de ponderación? Sencillo, porque esta legalidad tiene que ver precisamente con los derechos humanos o los principios a través de los cuales todas las determinaciones deben de estar debidamente fundadas y motivadas. Por ende, en el juez de control, para resolver sobre la vinculación a proceso, pondera los datos de prueba que incorpora el imputado su defensa durante el plazo constitucional, de acuerdo con lo establecido por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual es una facultad exclusiva del juzgador de control. Sin embargo, el juez de amparo no puede revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba, pero sí pondera la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues esta vinculación solamente corresponde al juez de control. Entonces, el juez de amparo solo analiza la legalidad de la ponderación que se hizo a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal y constatar que no se hubieran alterado los hechos. Con esto podemos darnos cuenta cómo la función del juez de amparo sigue siendo importante a través de tus demandas de amparo, que es indispensable que tengas en cuenta. Es indispensable cuando hagas, en este caso, tus demandas de amparo, cuando las formules, que no vengas y controviertas como si fuera recurso diciendo que no valoró adecuadamente. No, vas a tener que ocupar esta jurisprudencia y decir que el juez de control no ajustó su proceder en este aspecto de legalidad y constitucionalidad al hacer la ponderación de los datos de prueba incorporados. Con esto vemos la jurisprudencia 28/2020 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Qué más nos dice la primera sala? En lo que es la tesis aislada 26 Romano diagonal 2020, providencia precautoria por su independencia lógica como figura, la carencia de recursos económicos para garantizar la reparación del daño no justifica la imposición de medidas cautelares restrictivas de la libertad. Recuerda, si te van a hacer una prisión preventiva justificada, no por el hecho de que no tenga recursos económicos, significa necesariamente que se suponga un riesgo para que se sustraiga ausente del proceso o que ponga en riesgo a su vez a la víctima, ofendidos o testigos. Entonces es importante que tengas en consideración que esta carencia de recursos económicos nunca debe traer aparejada la pérdida de libertad física ni la consecuente imposición de prisión preventiva. Tesis 26 Romano diagonal 2020, décima época de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cambio, en la jurisprudencia 30 diagonal 2020, décima época primera sala, modificación de la calificación del hecho delictivo, materia de la imputación, la facultad del juez de control al dictar autos de vinculación a proceso no vulnera el principio de imparcialidad en su vertiente de distribución de funciones. Esta es la interpretación del penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Recuerda, los jueces de control pueden hacer esta modificación de la calificación que se estén haciendo de los hechos delictivos. ¿Por qué? Eso, si te acuerdas, en el anterior Código Federal de Procedimientos Penales, la Corte lo que nos decía es que con esto se brinda seguridad jurídica porque se somete a proceso, entonces al inculpado, ahora al imputado, por el delito que efectivamente aparezca demostrado. Jurisprudencia 30 diagonal 2020 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma nos dice que no viola el principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio en la jurisprudencia 31 diagonal 2020. En la 29 diagonal 2020 nos dice que esta facultad no está condicionada a su ejercicio a que opere en beneficio o en perjuicio del imputado. Esto es, el juez de control te va a calificar el hecho delictivo que aparezca demostrado con independencia de cuál fue la materia de imputación, porque solamente se imputan los hechos y al juez de control le corresponde analizar cuál es el delito que efectivamente este hecho delictivo se configura. ¿Qué más nos dice en la tesis 27 Romano diagonal 2020? Garantía económica prevista en el artículo 155 fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, su finalidad no es garantizar la reparación del daño, porque hace el análisis que esta medida cautelar de garantía económica del 155 fracción segunda del Código no tiene como objeto salvaguardar la eventual reparación del daño, como sí lo tiene la figura de la providencia precautoria que establecida en el artículo 138 del propio Código. Tesis 27 Romano diagonal 2020 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué más nos dice esta primera sala? En la jurisprudencia 32 diagonal 2020, detención, control de su legalidad, no procede ejercerlo respecto de las órdenes de aprehensión, y con esto interpreta el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque dice los supuestos de flagrancia o urgencia son los que son calificados cuando se hace el control de la detención, pero si viene por una orden de aprehensión, dice la Corte, en ese supuesto no tienes que determinar si hay una justificación legal para privarlo de la libertad, porque sencillo, está la orden de aprehensión y con base en ella se detiene. Jurisprudencia 32 diagonal 2020. En la jurisprudencia 40 diagonal 2020, careos procesales, no es necesario verificar la eficacia probatoria de las retractaciones que originan contradicciones sustanciales antes de ordenar la reposición del procedimiento para celebrarlos. ¿Por qué? Porque esta determinación siempre tendrá lugar antes de establecerse la eficacia probatoria de las pruebas y el resultado de los careos referidos formará parte de los elementos convictivos con que cuenta el juzgador propiamente en el juicio para apreciar el material probatorio y determinar su eficacia. Jurisprudencia 40 diagonal 2020 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mira, pues ya terminamos
con la primera sala. Veamos qué nos dijo la segunda sala, solamente una tesis aislada, interesantísima, que es la 17/2020. Responsabilidad patrimonial del Estado. Procede a otorgar el amparo contra la omisión legislativa absoluta de los congresos locales de emitir la ley respectiva, con independencia de las supuestas carencias presupuestales para implementar dicha legislación. ¿Por qué es importante? Porque mira, es un mandato del constituyente permanente que se expidan las normas locales. Si el legislador local no lo está haciendo, pues es responsabilidad de ellos, y eso no impide que si tú vas contra una omisión legislativa absoluta, como acto reclamado o como omisión reclamada en el amparo, no se te pueda conceder el amparo. De ahí que la eficacia de esto no puede estar a expensas de la discrecionalidad, voluntad o capricho de los órganos legislativos secundarios, sino que es obligación que los realicen. Tesis 17/2020 de la 10ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los plenos de circuito, recuerda aquellos órganos que son integrados a través de distintos magistrados por la misma materia, o si son mixtos, por cada uno de los integrantes de los tribunales, mandan uno por tribunal, salvo que sean 2 tribunales, entonces van 3 y 3 y se conforma el pleno de circuito. El magistrado decano es el que preside el pleno de circuito, pero si no, solamente va uno dependiendo de la materia. Por el momento es lo que tenemos. Se visualiza una reforma constitucional de plenos regionales, no la tenemos en este momento. ¿Qué es lo que hacen? Dirimen las contradicciones de tesis. Y finalmente los tribunales colegiados nos hacen temas pues más frecuentes, como la vista del 64 de la ley de amparo, que es únicamente cuando adviertas una causal de improcedencia a través de la revisión, si es, o incluso podría aparecer en una queja. Tema de la usura para el análisis de lo notoriamente excesivo de los intereses pactados en los contratos de crédito automotriz. Debe tomarse en cuenta los derechos humanos tanto de la parte demandada como la empresa de autofinanciamiento. Temas de reparación del daño por cuanto hace el 144 del Código Penal para el Estado de Nuevo León. Reglamento del trabajo de personal de confianza de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, cuando se encuentra publicado en la página web oficial, tiene carácter de hecho notorio. Temas del recurso de revisión fiscal, que procede en términos del artículo 63, fracción tercera, inciso A, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se establece el significado o el concepto de una norma, aunque sea gramatical, pero te estás pronunciando en el fondo. Recurso de queja infundado, lo es el interpuesto contra el auto desechatorio de la demanda de amparo en que se reclama la determinación de regularizar el procedimiento para seguir el juicio laboral en la vía ordinaria. No es un acto de imposible reparación, dice, no es de carácter irreparable. Personal del Servicio Exterior Mexicano posee facultades legales para ejecutar solicitudes de autoridades jurisdiccionales y administrativas nacionales, por lo que es innecesario que reitere la fundamentación y motivación del acto reclamado, ya que solamente tiene la función de un ejecutor. Los policías, al ser el municipio de Cuernavaca, Morelos, quien cuenta con los elementos para determinar si procede a otorgarles la jerarquía inmediata superior para efectos de su retiro del servicio por jubilación o no, no debe exigírsela que la solicite. Legitimación de la autoridad responsable para la revisión. No es necesario que en el curso respectivo el funcionario que promueve en representación de la UIF asiente su nombre y apellidos. ¿Por qué? Porque pues, no es la persona física, sino es el ente que va como persona moral oficial. Juicio de amparo indirecto. La autoridad que figuró como demandada en el juicio natural tiene el carácter de tercero interesada en aquel. Muy interesante, es similar a lo que nos pasa en el juicio contencioso administrativo. Las autoridades demandadas tienen el carácter de terceros interesados por cuanto a que tienen interés en que perviva el sentido afectatorio de la resolución reclamada. El Estado de Chihuahua nos dice que en insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, el elemento normativo estado de insolvencia a que alude el artículo 228 del Código debe entenderse como la situación de hecho en la que los bienes notoriamente conocidos del sujeto activo son insuficientes para cubrir el importe de las obligaciones a su cargo. Hay algunas otras tesis, como impuesto al valor agregado. La exhibición de un comprobante fiscal es insuficiente para reconocer el derecho subjetivo a la devolución, excepción de falta de conservación de derechos en el régimen de seguridad social obligatorio,
descuento de la cuota de enfermedades no profesionales y de maternidad, vulnera el derecho a la seguridad social, aplicación de la jurisprudencia temática 27/2016, tesis del primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del quinto circuito, derecho por uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, previsto en los artículos 222, 223, 231 de la Ley Federal de Derechos, para determinar el acuerdo de la Comisión Nacional del Agua aplicable para efectuar el cálculo para su pago, debe atenderse al principio de especialidad. Las demás se refieren a derecho de petición, deducciones personales, caducidad del procedimiento, albacea de la sucesión. Es necesario indicar el nombre, no constituye un requisito para la procedencia de la acción intentada, y finalmente la aclaración de la demanda de amparo, caso en que su incumplimiento no acarrea necesariamente tenerla por no presentada. Pues, ¿qué crees? Ya terminamos, ya estudiamos lo que son estos nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en su primera sala, su segunda sala. Los plenos de circuito no nos dieron jurisprudencia en este momento, y los tribunales colegiados sí. Acuérdate además de un asunto normativo. Te agradezco mucho. Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, pero es Telles Espinosa Consultoría Legal. ¿Tienes dudas profesionales? Nosotros somos consultores especializados en el área de amparo. ¿Tienes alguna duda académica sencilla? Mándame un inbox a la página Facebook de Charlas de Amparo. Si tienes una duda profesional, con todo gusto, directorgeneral@tellesespinosa.com. Nos vemos próximamente. Ya este próximo jueves 8 de octubre vamos a iniciar un nuevo taller sobre el sistema acusatorio penal, un amparo penal, donde vamos a ver estos nuevos criterios como los que acabamos de hablar, y vamos a hacer los ejercicios relacionados con las demandas de amparo bajo esta nueva óptica, el principio de preclusión, inconstitucionalidad de normas y demás. ¿Tienes dudas? multimedia@tellesespinosa.com. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y Telles Espinosa Consultoría Legal. Hasta la próxima.